Pues saludos a todos en este hermoso día. Bienvenidos a este programa de Vida en Abundancia con todos ustedes en este día que, bueno, queremos daros la bienvenida, queremos saludar a toda la audiencia que nos está viendo hoy. Es un privilegio poder estar con vosotros compartiendo pues una horita de este día y creo que, bueno, vamos a tener contenido muy interesante. Así es que no te despegues del televisor o donde nos estés viendo, diferentes medios de redes sociales y medios de comunicación. Así es que no te despegues de ahí, porque creo que lo que vamos a hablar hoy va a ser muy interesante. Así es que gracias por vernos, gracias por estar ahí con nosotros en este día. Y bueno, me toca saludar pues al que siempre, no sé si vengo yo con él o él viene conmigo, pero al compañero de televisión. Hola Raquel, ¿cómo estamos? Es que no quería repetir esa frase dichosa de hola Samuel, Bueno, ¿cómo pues estás? Resulta que hay que hacerlo más de 1000 veces al día, hay que decir hola a alguien, ¿no? Entonces... Ya, una cosa es tener que decir hola a alguien y otra cosa es decirle hola en cada momento a la misma persona. Hoy no me has dicho buenos días. Ni tú me has hecho el café. No, siempre te lo hago, pero hoy te adelantaste. Pues te aguantas. No. El buenos días por el café. Te adelantaste y la verdad que escuché la máquina de hacer café y digo, qué raro, porque yo estaba terminando algunas cosas que tenía Pues que hacer. no. Si sabes que en cuanto me levanto quiero un café, ¿vale? En cuanto me levanto vas a hacerme el café. Pero te lo saqué de la cafetera y te lo di y te lo puse al lado. Oh, sí, oh, wow. Pero bueno, ¡qué trabajazo! La pregunta en es, ¿tu consecuencia, café estaba tan rico como el que yo te hago? Estaba más. Ahora, tú estás diciendo eso, que no te echo el café, pero acabo de traerte un café de la cafetera de aquí, del estudio, ¿verdad? ¿Y qué? Pues buenos días. Ah, ok. Ya está. ¿Me has hecho el café? Buenos días. ¿No me haces el café? No hay buenos días. Bueno, venga, ¿seguimos? Hoy tenemos temas muy importantes de los que hablar. Maravilloso, maravilloso. Bueno, uno es que hace tiempo que no decimos nada ni no hablamos de nada y... A ver. Hace un par de semanas que no hemos podido venir a hacer el programa por causa de que han estado en una programación Pero no, especial. aparte llevamos tiempo sin hablar de algunas cosas. Pero hablar siempre hablamos. Siempre ¿De qué llevamos tiempo sin hablar? Mira, tenemos este verano algo impresionante. Sí. Que es Supernatural Camp. Oh, sí. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el spot enseguida en una pausa que tenemos, pero hemos seleccionado este año 4 jóvenes que están muy metidos en la presencia de Dios y muy metidos en avivamiento, ¿de acuerdo? Uno es Rafael Bicudo, ¿de acuerdo? Él es el que traduce en Brasil las canciones de Elevation Worship, ¿de acuerdo? Ajá. Es un adorador impresionante. Luego tenemos a Marcos Carvalho, que es un joven que está teniendo un avivamiento entre los jóvenes en Brasil impresionante en Sao Paulo. Luego tendremos a Samuel Benedetto, que es el... Él no es tan joven ya, pero es joven, ¿no? Pero Samuel Benedetto es el que lleva todos los asuntos de Toma tu lugar en Argentina. Ajá. Y con Marcos Brunet, y tenemos a Lucas Conley, parte de Toma tu lugar. Lucas ya es como... Que Lucas ya es conocido, es el autor de esa tremenda canción que, pero ya todos que seguimos le conocen. cantando, ¿no? Sí. Al que está sentado en el trono. Y va a ser un lugar especial que hemos escogido este año. Estaremos arriba en una montaña, en la zona de Alicante, y toda la información está en supernaturalcamp.es. También en las redes sociales, Supernatural Camp en Instagram, Supernatural Camp en Facebook también. Y ahí está toda la información. Hay mucha gente que se está anotando, así que esperamos... Sí. Para todos los que el año pasado se quedaron con ganas de Supernatural, que fueron un montón de gente que nos decía, ¿y no lo vais a hacer este año? Bueno, pues este año hemos vuelto. Claro. Supernatural este año ha vuelto. Y creo que ha vuelto para quedarse, para no seguir haciendo descansos en los años. Así es que hemos vuelto... me fascina porque Supernatural tiene una peculiaridad desde el momento en que se hizo y es precisamente eso. Se vive lo sobrenatural de Dios de una manera explosiva. Creo que difícilmente
Lo digo porque a nosotros nos sucede, o sea, en nuestro diario, después como iglesias, no volvemos a experimentar las cosas que se viven en el supernatural. O sea, por eso tiene ese nombre, se llama supernatural, porque de veras, lo que sucede en ese campamento es una auténtica locura del cielo. Así es que para todos aquellos que nos decían que qué pasaba, bueno, pues aquí estamos. No te pierdas la experiencia sobrenatural del verano. Y la verdad, Supernatural Camp tiene ese sello de parte del cielo. Y luego, por otro lado, una es hablar un poco de Supernatural, que ya hemos Pero hablado. también por la característica que tiene nuestro campamento, es que no nos enfocamos tanto en buscar gente conocida, ¿vale? Sino buscamos gente que esté trayendo el cielo a la tierra y que esté haciendo cosas sobrenaturales, con un mover de Dios sin necesidad de nada más, solamente intimidad y Dios presente. No sé cómo explicarme. Entonces, tal vez muchos dicen, pero no son conocidos, ya, pero el cielo los conoce. Y cuando ellos se plantan ahí a ministrar, oh mi Dios, hay algo inevitable, el cielo se manifiesta. Entonces, como Supernatural, como campamento, precisamente buscamos eso. Buscamos gente que sea conocida por el cielo. Eso es lo más importante. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, antes de poner la pausa, pero quiero comentarlo para un poco, es como el aperitivo, pero el título de hoy es Descúbrete, ¿de acuerdo? Queremos hablar de algo que es muy importante, muy relevante, que creo que va a traer luz a muchas personas, y el título es Descúbrete. Y vamos a ver qué Dios tiene que hablarnos sobre todo esto. Así que lo que vamos a hacer en un instante es hacer una breve pausa, poner el spot de Supernatural Camp, búsquelo en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y después volvemos con el mensaje de hoy. Así que en un instante regresamos con todos ustedes. Bueno, pues ahí estaba el spot de Supernatural con todos vosotros. Ella tiene las fechas del 13 al 19 de agosto. 13 al 17. Al 17. Madre mía, estaba poniendo yo más días. 13 al 17 y ya, bueno, pues dicho lo cual, ya te quieres meter en tema. Por supuesto, vamos a meternos. El título de hoy es Descúbrete y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 16, del 13 al 19, un pasaje que hemos leído 1000 veces, pero que descubre algunas cosas interesantes. Y yo quiero hablar de esto, ¿no? Y quiero, de alguna manera, enseñar algo que yo creo que va a ser de mucha bendición para aquellos que conecten con esto. Así que vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Un pasaje súper conocido, ¿de acuerdo? Sí. Pero vamos a empezar con la introducción un poco para conectarla con este pasaje, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, Raquel, que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, ¿de acuerdo? Yo el otro día estaba viendo un programa de televisión de los inventos y descubrimientos que agencias de seguridad de otros países están logrando. De hecho, los avances tecnológicos que tenemos se logran primero en las áreas militares y luego pasan a las civiles. Entonces, por ejemplo, el GPS nació en las áreas militares y hoy en día lo tenemos con nosotros, cualquiera tiene GPS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y fíjate que esas cosas, todos esos descubrimientos, esos inventos, esas historias nos sorprenden, nos quedamos impresionados, pero algo que tengo que decir sobre esas cosas que vemos es que no son nuevas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Es que estaban dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Alguien se desarrolló, ¿de acuerdo?, para descubrir aquello que tenía dentro. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor que es nuevo, no es nuevo, estaba ya dentro de alguna persona, ¿de acuerdo? O sea, para mí puede ser nuevo porque no lo he visto, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que no es nuevo, estaba ya en el corazón, en la mente de alguna persona, ¿de acuerdo? Entonces, nada de lo que vemos es nuevo, ¿de acuerdo? Todo estaba en nuestro interior, dentro nuestra. Y cuando nos desarrollamos, descubrimos cosas que estaban dentro nuestra, pero no sabíamos. Y creo que esto es muy importante hablar de esto porque esto nos va a conectar con lo que este pasaje está diciendo, ¿no? Entonces, yo he escrito una frase y es la siguiente: todo lo que ves fuera un día estuvo dentro. Exacto. O sea que siempre ha existido. ¿De acuerdo? Por eso dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo los cielos o bajo la tierra. Pensamos que esto es una novedad, no es una novedad, ya estaba dentro del corazón. Exacto. ¿No? Entonces, es verdad que el mundo en el que vivimos ha cambiado mucho. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica, hace 25 años, ahora está mi hijo, después de 25 años, pero fíjate que él se comunica con su novia, yo me comunicaba con mi novia, que eras tú en este caso, y yo lo hacía una vez a la semana a través de una cabina de teléfono y lo hacía diariamente a través de una carta que te escribía, ¿de acuerdo? Y le pegaba un sobre, un sello y te la enviaba cada día, ¿no? Y tú hacías lo metías mismo. en un sobre y le pegabas un sello. Eso, perfecto. ¿De acuerdo? Y tú hacías lo mismo. Sí. Y era nuestra manera de comunicarnos. Hoy en día los chicos se mandan un mensaje por WhatsApp, buenos días, mandan una carita con un sentimiento, lo que se llama un emoticono, ¿de acuerdo? Y luego cuando quieren hablar, pues a través de un vídeo se ven perfectamente a través de la red wifi, ¿no? Exactamente, entonces, así funciona. Ha cambiado mucho, ¿no? No sé si ha mejorado o ha empeorado. Claro, eso es la otra cosa, ¿no? Porque O sea, yo me recuerdo que para escribirte una carta tenía... Para los más románticos y los más nostálgicos, ha empeorado. Ha empeorado, sí. Para los más tecnológicos y les gusta las ciencias y todo eso, ha mejorado. Claro, hace 25 años no teníamos emoticonos, entonces si yo quería expresar algo, en vez de poner una cara sonrojada o con un corazón que es el enamorado, tenía que expresar lo que me estaba pasando por dentro, ¿no? Pues y sí. lo hacía uno... Teníamos una diversidad lingüística muy bonita. Efectivamente. Y muy rica. Efectivamente. Ahora Hoy en todo, día, se pone un emoticono. Ahora todo es te quiero, te quiero, te quiero, y fuera del te quiero no sabemos expresar más nada. También, fíjate cómo ha cambiado la cosa, que mi hijo ahora mismo toma notas a través de su ordenador, a través de su iPad. Exacto. Yo las tomaba en una libreta con un bolígrafo, un lápiz. De ahí la buena ortografía que teníamos. Claro, ahora ya y los buenos escritores y ahora que ya había. ni ortografía. Ahora es una auténtica barbaridad. Me gusta seguir escribiendo, entonces lo que tengo en mi iPad son unas hojas de notas y tengo un bolígrafo digital y sigo escribiendo. Porque me gusta escribir. Me gusta más escribir a mano que escribir a... ¿En serio? Sí, de verdad, que escribir con las teclas. Pero si tú estás siempre pegado a eso. Claro, pero
Pero Pero lo dices porque usas el boli sí, yo tengo ese. libretas almacenadas aquí donde tengo todas mis notas escritas Fíjate. y me gusta mucho más. Mira lo que estoy descubriendo yo de Sí, ti, ¿eh? sí. Entonces, entonces, si nos damos cuenta, todo ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando y va a cambiar Sí, mucho más, ¿no? sí. Entonces, Sí, la verdad la tecnología creo que es algo sin límite, ¿eh? ujú. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos desarrollado cosas que ya estaban en nosotros, ¿de acuerdo? Ujú. Y las hemos descubierto, mucha gente se queda asombrada, pero no hay nada nuevo, ¿de acuerdo? Bajo los cielos y la tierra, todo ya estaba en el corazón del ser humano. Sí. Cuando un hombre desarrolla, una mujer Estaba en desarrolla, su imaginación, en su totalmente, creatividad, en su totalmente. habilidad. Ujú. Así es que y de ahí lo sacó hacia afuera. Totalmente. Entonces, una de las mayores cualidades que el ser humano tiene y que menos celebramos, Raquel, es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y no sé qué nos pasa, siempre nos pasamos el día mirándonos al espejo para observar los defectos que están surgiendo Ajá. o cómo nos vemos y no celebramos nunca que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y creo que esto es un gran error. O sea, si algo fantástico yo tengo hoy, a pesar de que parezca que me estoy quedando calvo o me estoy haciendo más viejo, es que yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto no solamente tiene que ver porque tengo manos y pies, sino porque me parezco a Dios de tal manera que tengo el mismo patrón de Dios. O sea, Claro. Dios tiene un funcionamiento muy parecido al mío, o yo tengo un funcionamiento muy parecido al de Dios. Porque cuando se nos dice que imagen y semejanza nos creó, no solamente en lo exterior, sino también es en el funcionamiento interior. Entonces, si yo tengo el patrón de Dios, Hombre, hay atributos que Dios, al crearnos, decidió compartir con nosotros. totalmente, Nosotros tenemos atributos, nada más nacer, que están relacionados con Dios, son atributos de Dios que Él decidió compartir con la humanidad. Y da igual que seamos cristianos o no, tenemos esos atributos porque Dios decidió crearnos así. Ahora, la realidad es que el hecho de ser conscientes o de una vez por todas tal vez asimilar y vivir conscientes en el hecho de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, creo que esa conciencia nos abre un panorama mucho más amplio, un panorama de creatividad, de habilidades, tal vez creo que si pudiéramos ser plenamente conscientes de que, carambas, nuestra imagen es semejante a la de Dios, porque hemos sido creados así, pues tal vez nos ayudaría con el tema de nuestros complejos y nuestros temores, totalmente. nuestras inferioridades, Si etcétera, celebráramos etcétera. eso, ¿verdad? Claro, creo que todo eso nace en el hecho de que no se nos olvidó o no hemos querido aceptar, ser conscientes de que sí somos semejantes a Dios. Él nos creó a su imagen. Él nos creó a su semejanza. Y fíjate si el diablo era consciente de ello, que lo utilizó como arma arrojadiza para hacer pecar al hombre. Totalmente. Qué maravilloso sería que nosotros como ahora sus hijos, ¿vale?, tuviéramos esa plena conciencia, ese pleno entendimiento de decir, yo no soy cualquier cosa, yo he sido creado a la imagen de Dios. Creo que los límites que nos hemos impuesto se derribarían en un instante. Totalmente. Creo que esa falta de habilidad, de creatividad, esos momentos de impotencia, de estancamiento, rayos, creo que se terminarían en el hecho de la conciencia de decir, oh, wow, si es que he sido creado a la imagen de Dios, imagínate lo ilimitado que podría llegar a ser. Y creo que la gente que lo ha entendido es esa gente que consigue hacer auténticas hazañas, porque en realidad han dejado sacar ese potencial. Ahora, si hemos sido creados a imagen de Dios, si tenemos el patrón de Dios en nosotros, para entendernos nosotros vamos a tener que entender a Dios en primer lugar.
Entonces, si yo quiero conocerme, O descubrir a o Dios para descubrirme, descubrirnos a nosotros. claro, o sea, voy a tener que descubrir a Dios. Y fíjate que lo que menos nos gusta hacer es descubrir a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, No, porque parece que ya está todo dicho. sí, sí. De hecho, yo he escrito esta frase que me parece muy poderosa. Conocer al Padre me ayudará a conocerme a mí mismo. Si yo puedo conocer a Dios Padre, si yo puedo tener una relación íntima con Él, si puedo conocerle a Él, voy a conocerme más a mí mismo. Entonces, uno de los problemas es que fracasamos constantemente por el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Sí. Y lo peor de todo es que creemos saberlo todo y no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos sido creados a imagen de Dios, ¿de acuerdo? Y aunque no parezca, somos increíbles. O sea, yo soy increíble. Usted que me está viendo, usted es increíble. Tú eres increíble. Aunque no parezca, somos increíbles. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Si pudiéramos descubrirnos a nosotros, descubriríamos lo que podríamos hacer. Es Exacto. increíble, ¿no? Entonces, ahora, fíjate, Raquel, que todos sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿de acuerdo? Él es lo máximo. Yo no puedo hacer de Dios que Él sea más o que sea menos. ¿De acuerdo? Nadie puede cambiar No. eso. Nadie puede variarlo. Él es lo máximo. Y yo no puedo hacer ni más ni menos. Pero no para todos es lo mismo. No. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que para ti Dios no es igual que para mí. Y el poder de Dios no es lo mismo para ti. Aunque Él sea el Todopoderoso, no lo va a ser hasta que no te relaciones con Él. No, o sea, Dios no va a cambiar porque nuestro concepto de Él sea de una manera o de otra. Totalmente. Dios seguirá siendo quien Él es. Tengas el concepto que tengas de Él, tenga yo el concepto que tenga de Él. O sea, Dios es quien es y punto. Fíjate que en la Biblia hemos visto cómo Dios se ha ido desarrollando. Uso la palabra desarrollando, que no es la más correcta, diríamos mejor desvelándose. O dándose a conocer. Él se ha ido descubriendo. El Dios que hay en el Génesis no es el mismo que hay en el Apocalipsis. O sea, es el mismo, pero en el Apocalipsis está totalmente descubierto. Por lo menos Claro. en lo básico. Mientras el que de Génesis que conocemos es solamente creador. ¿De acuerdo? Claro. Es el Padre creador, Adonai, Elohim, pero cuando llegamos al Apocalipsis nos damos cuenta de un Dios que a través de la palabra de Dios hemos ido descubriendo, Ajá. ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Fíjate que entramos al comienzo de la Biblia, existe Dios Padre, el creador, después viene Cristo y descubrimos al Hijo, a Cristo, a Dios Hijo, el Salvador, ¿de acuerdo? Y ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y los tres son uno, son Dios, ¿no? Entonces, ahora, Dios es el mismo, pero no para todos actúa de igual manera, ¿de acuerdo? Fíjate que en la Biblia Dios tiene muchos nombres y todos los nombres están vinculados a algún aspecto de Él, ¿no? Tenemos a el Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, ¿de acuerdo? Que es el que pelea por nosotros. Eso lo descubrieron, ¿de acuerdo? Tenemos el príncipe de paz, Yahvé Shalom, Él es nuestra paz. Tenemos Yahvé Tsikidenu, que es nuestra justicia, Él es el que nos defiende. Por eso dice la Biblia que el diablo vendrá a acusarnos, pero Cristo se levantará como nuestro defensor. Tenemos Yahvé Nisi, nuestra bandera, nuestra identidad no es una nación, no es un país, no es un partido político, no es nada de eso, es la bandera de Cristo, la bandera del amor. Está Yahvé Rohi, nuestro pastor, ¿de acuerdo? Y David lo descubre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está Yahvé Jireh, que les gusta a mucha gente, es nuestro proveedor, lo descubrió Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Él es nuestro sanador, Yahvé Rafa, ¿de acuerdo? El que nos sana de todas nuestras dolencias, lo menciona Isaías en el capítulo 53, ¿de acuerdo? Y Él es nuestro libertador, Él es el que nos hace libre. Y hay muchos más, ¿de acuerdo? Yo he tomado algunos, ¿de acuerdo? Pero fíjate, Raquel, que la relación del hombre con Dios descubrió cosas de Dios que no sabía, ¿de acuerdo? Todo esto fue descubierto por algún hombre que a través de su relación con Él Exacto. descubre una faceta de Dios que no sabía. Abraham no sabía que Dios proveía. Es interesante saber que Abraham diezmó antes
de conocer a Dios como su proveedor. ¿De acuerdo? Y para toda esta gente que ande con la locura esa, que el diezmo es de la ley, no, señores, el diezmo es de la fe, viene antes de la ley, ¿no? Pero fue la relación, o sea, la relación produjo esto en la vida de cada uno de estas personas, ¿no? El que descubrió que el Señor era el pastor era David. ¿Por cómo lo descubrió? Pues a través de lo que se llama su relación con Dios, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una conclusión, es que, Raquel, no conocemos nada de Dios. Y de acuerdo, no tiene que ver con estudiar, tiene que ver con relacionarme con Él. Claro. Puedo estudiar mucho. A ver, es que una cosa es que esté escrito y otra cosa es que yo lo conozca. Conocer una cosa implica vivirla. Entonces, claro, decir, no conocemos nada de Dios, si la Biblia está escrita, conozco todo lo que hay escrito en la Biblia que es de Dios, vale, tú lo has leído, pero conocer a alguien, vale, no es leer de ese alguien, o no es que alguien te cuente de ese alguien. Conocer a alguien es tener una relación con esa persona y en consecuencia vivir experiencias con esa persona. Eso es lo que te lleva a conocer a esa persona. Entonces, nosotros podemos haber leído acerca de Dios, pues todo lo que hay escrito en la Biblia, obviamente, y nos dibuja como el perfil o como la panorámica de quién es Dios. Ahora, conocerle es cuando tienes una relación, cuando tienes experiencias, cuando tienes una vida con Dios. Totalmente. Ahí es donde eso que has leído terminas conociéndolo. ¿Por qué? Porque lo has vivido. Totalmente. Yo he escrito una frase que creo que es poderosa. La magnitud del poder de Dios en mi vida depende de mi relación y fe en Jesús. Claro. O sea, yo voy a experimentar tanto poder como tanta relación tenga con Él. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que Dios diga, no, es que como tú te relaciones conmigo te voy a dar más poder. No, es que yo voy a descubrir cosas de Dios que no sabía. ¿De acuerdo? Y esto no es una cuestión de memorizar. Es una cuestión de experimentar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso para muchos Dios es una cultura. Para nosotros Dios lo es todo. Para mí lo es todo. Entonces, lo que Dios es para mí no depende de Él, sino depende de mí. O sea, Dios... Sí, Él ya es. Claro. O sea, Dios ya es. Otra cosa es que yo sepa lo que Él es. Quiero decir, Dios es, o sea, es todo, o sea, todo. Otra cosa es qué voy yo descubriendo de Dios, porque lo que yo vaya descubriendo de Dios va formando más a Dios dentro mía. Ese es el asunto. Evidentemente, Dios todo lo es, todo. Ahora, siendo el todo, ¿cómo puede ser que yo todavía no experimente ese todo? Pues tal vez porque tengo que seguir relacionándome con Él y tengo que seguir descubriendo y añadiendo cada día un poquito más de ese todo. Ahora, fíjate, Raquel, que esto es, te voy a decir algo que es increíble. Dios no se acaba, su poder es eterno. Bueno, eso lo sabemos todos. Yo sé que lo sabemos todo, pero lo mencionamos, pero no nos damos cuenta que eso me dice a mí algo. Todavía tengo mucho que descubrir de Dios. A ver, pero es que el final de Dios lo pongo yo. Claro. O sea, yo pongo el principio y yo pongo el final. ¿Qué quiero decir? En el momento en que yo dejo de conocerle, le puse un tope a Dios. Bueno, a mí me fastidia mucho esa gente que te llega y te dice, no, pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio, yo ya me he leído la Biblia 3 veces, yo me he bautizado por agua, bautismo del Espíritu Santo, ya lo tengo todo, yo ya conozco todo. Mentira. O sea, acabas de limitar a Dios. Bueno, conoces al Dios de la Biblia. Pero lo que me refiero, ese Dios es maravilloso. ha limitado esa experiencia sabiendo que hay mucho más. Claro, pero es que una cosa es conocer al Dios de la Biblia y quiero intentar expresarlo bien porque no quiero que suene a herejía, pero una cosa es que tú conozcas al Dios de la Biblia y otra cosa es que ese Dios de la Biblia se haya convertido en tu Dios. O sea, y eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía al Dios de sus antepasados, pero mira la cantidad de barbaridades que hacían. ¿Por qué? Porque el Dios de sus antepasados no se había convertido en su Dios. Entonces hay mucha gente que lleva muchos años, que ha leído un sinfín de veces la Biblia y lo que conocen es al Dios de la Biblia.
Pero tristemente ese Dios de la Biblia no lo han convertido en su Dios, con lo cual lo han limitado y en consecuencia, pues, está bastante carente. Sí, totalmente. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Entonces, luego también otra cosa que tenemos que aprender, Raquel, es que todo problema descubre una nueva parte de Dios. Sí, a veces claro. pensamos que los problemas no son buenos, pero los problemas es todo lo contrario, son buenísimos para descubrir al Dios que tenemos. O sea, necesitas una necesidad financiera para descubrir que Él es tu proveedor. O sea, lo puedes saber, pero hasta que no la tengas... Claro, es que Dios, que la Biblia diga que Él es Dios, nuestro proveedor, no limita su provisión. En el momento en que en mi situación yo experimento esa provisión de manera personal, de manera privada, de manera única, me doy cuenta del nivel y de la implicación y de la magnitud y de la grandeza de Dios proveedor. ¿Vale? Porque para mí la provisión puede estar en un paquetito y para ti esa provisión puede tener otro paquetito. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Que venga con el color y con el tamaño de mi paquetito. Ahí me voy a dar cuenta de, oh Señor, yo no sabía lo que implicaba la palabra provisión hasta que la experimenté. Y ahí es donde se hace grande y real ese Dios proveedor. Por eso, para descubrir que Él es mi sanador, necesito una enfermedad. O sea, ahí voy a descubrir que Él es mi sanador. Entonces pasa con todo y hay mucho por conocer de Jesús. Y cuando decimos enfermedad puede ser hasta una simple alergia, un constipado, totalmente. una anemia, no sé. O sea, no necesitamos el por qué llevar la palabra enfermedad a no sé, un sarpullido y se te quite cualquier cosa. Entonces, ahora, si conocer a Dios nos ayuda a conocernos, si hemos sido hechos a imagen de Dios, si soy el patrón de Dios, quiere decir que hay mucho por descubrir de mí que no conozco. ¿De acuerdo? Por eso dice la Biblia, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto lo hemos retirado o lo hemos limitado a una expresión o una manifestación del Espíritu en nuestras reuniones. Sí, tipo alegría, gozo. Pero cuando habla de tu interior correrán ríos de agua viva, en primer lugar es que algo grande va a salir de ti. Lo segundo que está diciendo es que eso grande que va a salir de ti puede ser creatividad, puede ser un descubrimiento, puede ser un invento, puede ser una revelación, puede ser algo que cambie nuestra sociedad. De nosotros va a salir. Entonces Jesús dijo, el Espíritu Santo está en vosotros, de vuestro interior tienen que salir ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva, señores, no son manifestaciones entre cuatro paredes. Pero ahí habían dos jóvenes, los hermanos Wright, orando en una reunión de oración de cómo llevar el Evangelio a las naciones, y Dios les da una visión de lo que era el avión. O sea, de tu interior correrán ríos de agua viva. Van a correr cosas que son impresionantes y que son necesarias. Y que necesariamente van a traer vida. Cuando la Biblia habla de ríos, habla de vida, habla de caminos, habla de todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando la Biblia dice que de nuestro interior va a correr ríos de agua viva, es que van a correr cosas, van a ser cosas que salen de nuestro interior, que van a producir vida, van a producir diseño, van a producir cambios en nuestro alrededor. Yo lo he escrito de esta manera: el resto de mí tiene que salir. Hay un resto de nosotros dentro nuestra. Cada persona que quizá nos está escuchando, nos está viendo, tú tienes un resto de ti que no he descubierto. Yo tengo un resto de mí que no he descubierto. Por eso es tan importante que la prioridad es que necesitamos ser sanados en nuestras mentes. Tenemos, Raquel, que superar que la gente no nos ame, que la gente no nos valide, que la gente no nos aplauda. Ya está bien. O sea, si no me quieren, a Cristo tampoco le quiso mucha gente. Mucha gente lo amó, pero mucha gente lo odió. Ey, tranquilo, supéralo ya. Que no te quieren, chao, no hay nada más que hacer. Que no te valide la gente y que no te aplaude, no pasa nada. Somos increíbles, hemos sido creados a imagen de Dios, da igual. Yo no necesito que nadie valide lo que estoy haciendo, no necesito que nadie aplauda, no necesito que nadie me ame, ¿de acuerdo? Dios me ama. ¿De acuerdo? Mi familia me ama, hay gente que me ama, pero tenemos que superar todo esto de una vez. Siempre hay gente a tu alrededor que estará contigo y que te apoyará. No va a ser el 100% del mundo.
pero tristemente nosotros necesitamos el 100% del mundo para sentirnos válidos. Totalmente. Cuando la realidad no es así. Ahora, asegúrate que la gente no te quiere, no por lo borde y mala persona que eres, sino claro, replantéatelo. Yo hablo de... Pero que la gente no te quiera o no te aplauda porque no entiende, no comprende lo que estás haciendo o no quiere aceptarlo, ¿vale? Tranquilo, si está en el plan de Dios, si está en la voluntad de Dios, siempre va a haber gente que esté contigo. No van a ser todos, pero tampoco necesitas a todos. Jesús solo tuvo a 12, Totalmente. de los cuales uno se le fue. O sea, y habían más en contra que a favor, porque a la final la multitud que le seguía por lo que le seguía. Y en el momento en que tuvieron que dar la cara por él, si te he visto no me acuerdo. Entonces, hubo 11 que de aquella manera estuvieron con él. Oye, ya, pues tranquilo. Por eso tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? O sea, y señores, antes de amar a nadie tengo que aprender a amarme y aceptarme y decir, soy imagen de Dios. ¿De acuerdo? Creo que tenemos una gran responsabilidad porque distorsionamos la imagen de Dios y la estropeamos, la fastidiamos, mostramos una imagen de Dios al resto de personas que no tienen nada que ver con la verdadera creación de Dios en nosotros, por el hecho de no ser conscientes de verdad, que somos algo más de lo que nosotros creemos. Somos imagen de Dios. Y en el momento en que lo que yo reflejo es amargura, es trauma, es dolor, es inferioridad, es complejos, es temores, estoy distorsionando la imagen de Dios. Y estoy mostrando algo que ni soy, ni mucho menos tiene que ver con Dios. Y ahí es donde le pongo también el acento, porque ojo con el hecho de no ser conscientes y de distorsionar lo que realmente somos. Entonces, tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Somos increíbles aunque no nos aplaudan. Y algo, Raquel, que tenemos que descubrir es descubrir quiénes somos. Y esto es lo que pasó en esta historia, que es lo que quiero conectar. Sí. Porque pensamos que esta historia Jesús la hizo para validarse a sí mismo. Pero Jesús no necesitaba que nadie le dijera quién Él era. Él sabía quién Él era. ¿Recuerda la historia en las tentaciones cuando el diablo le dice, oye, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Haz un milagro. Jesús dijo, no necesito hacer milagros para saber quién soy. Exacto. Hoy en día nosotros, si no vemos milagros, pensamos que estamos desacreditados. Cuando es todo lo contrario. O sea, Jesús decía, yo no necesito hacer un milagro para demostrar quién soy yo. No necesito hacer que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes por qué? Porque yo no necesito sentirme validado. Yo ya sé quién soy. Y fíjate que eso es algo que diariamente se repite en nuestras vidas. Totalmente. Quiero decir, caemos fácilmente en la intimidación. Y muchas veces, por querer demostrar quiénes somos, por causa de la provocación, de la intimidación, cometemos el mayor de los errores. Creo que esa es la respuesta perfecta cuando en el mundo en el que vivimos vienen a intimidarnos y vienen a provocarnos para decir, hey, tan cristiano que eres, tan Dios que tienes, venga, pues ahora demuéstralo. Así es en el mundo, ¿eh? Claro, o sea, tenemos la respuesta perfecta y fue la actitud de Cristo. Un momento, yo no necesito caer en esa intimidación. No necesito caer en esa provocación. O sea, de verdad, quien está seguro de quién Él es y quién es Dios, tiene una respuesta mucho más excelente, que es la que Jesús le dio al diablo, ¿no? Y creo que tendríamos que empezar a aprender de ese tipo de respuestas que Jesús tenía cuando venía la intimidación y cuando venía la provocación. Ojo, porque hay gente que viene a intimidarte para dejarte en ridículo, que era lo que el diablo quería hacer con Jesús. Lo impresionante de todo esto, Raquel, es que Jesús no necesitó sentirse validado. Y lo único que nos valida a nosotros es el amor de Dios. Claro. A mí lo que me valida para decir quién soy, lo que hago, no es los milagros, no es lo sobrenatural, no es la gente, las multitudes, es el amor de Dios. Entonces, fíjate lo que sucede en esta historia. Lo primero que sucede es que Jesús dice la Biblia, Él estaba orando en el Espíritu, estaba en un lugar llamado Cesarea de Filipo,
¿de acuerdo? Estaba con sus discípulos, uno de ellos se llamaba Simón, hijo de Jonás, o Simón Bar Jonás, ¿de acuerdo? Sí. En una cultura donde estaban dominados por la identidad y la personalidad. Todo era Simón Bar Jonás, o todo era Cesarea de Filipo, identidad y personalidad. El nombre decía quiénes ellos eran. Y Jesús está orando en el Espíritu y se levanta y dice a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, Jesús no dijo esto para saber lo que la gente estaba diciendo. Tampoco lo dice como algunos que enseñan liderazgo. Dicen, no, es que Jesús quería ver cómo estaba el ambiente entre los que le seguían. No, Señor, Jesús no necesitaba hacer eso. Él sabía quién era. Esto es una estupidez que muchos cuentan en absoluto. Jesús estaba por encima de lo que la gente dijera. Jesús estaba por encima de lo que la gente... Y ¿sabes? Y Dios nos hace preguntas por algo. Jesús tenía la respuesta. Jesús sabía la respuesta de lo que la gente decía quién Él era. Él no hace preguntas para recibir respuestas. Jesús le preguntó a Simón para provocar revelación en su vida. Ajá. Y esto es muy importante. Yo lo he escrito de esta manera. Hay incógnitas o preguntas en la vida que Jesús nos hace para que nos descubramos. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús lanza una pregunta para provocar en Simón, hijo de Jonás, algo. Claro. Y Jesús a veces nos llena de preguntas para provocar en nosotros algo. Él no necesita la respuesta. Claro, lo que Jesús quería era descubrir algo que ni siquiera Pedro sabía que él era. La verdad es que toda pregunta habla del que responde, también del que pregunta, pero también descubre algo del que responde. Totalmente. Entonces, Jesús, lo que Jesús estaba haciendo era perseguir al Simón que llevaba dentro. Al Pedro, ¿no? Claro, no estaba persiguiendo a Simón, estaba persiguiendo al Pedro, porque en ese momento Simón cambia de nombre. Sí, en ese instante es cuando él cambia. Nosotros lo leemos y pensamos que fue Pedro toda la vida. No, ese episodio era Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, ¿de acuerdo? Pero a partir de ese instante Dios le cambia el nombre. Pero lo interesante es que lo que estaba persiguiendo Jesús en la vida de Simón era el Pedro que había dentro. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, y que Simón ni sabía que existía. Claro, por eso muchas veces tenemos situaciones problemáticas, preguntas incógnitas en nuestra vida que no son para que nos pongamos nerviosos, son para descubrir quién está, lo que hay dentro, el resto de nosotros mismos. Exacto. De alguna manera, ¿no? Entonces, y Jesús pregunta y Simón contesta. Y Simón contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, conocemos la historia. Y Jesús le dice... Que yo creo que hasta Pedro se quedaría flipado al ver lo que fue capaz de responder. Claro, pero fíjate que la pregunta de Jesús produce una revelación en Exactamente. Pedro. Una revelación en Simón, que Exacto. sucede lo que vamos a decir a continuación. Ajá. Y dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice, y ahora no serás más Simón, hijo de Jonás, sino que serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en la segunda parte? La primera es que Jesús con una pregunta descubre algo que Simón tenía dentro. Y lo segundo que hace es presentarle a Simón, a Pedro. Hasta ahora has sido el hijo de Jonás. Ahora te vas a convertir en aquel que tiene el secreto para edificar la iglesia de Cristo. Exactamente. Y le cambia la identidad, le cambia la personalidad, le cambia el propósito. ¿Por qué? Porque Jesús quiere presentarnos a cada uno de nosotros quiénes seremos. Exacto. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Jesús quiere presentarnos quiénes seremos. En otras palabras, eso, Raquel, quiere decir que dentro nuestra hay alguien que somos nosotros que todavía no ha salido adelante. Que todavía no conocemos, Efectivamente. ciertamente. Y es verdad que nos vamos descubriendo poco a poco. Y sí es cierto, hay situaciones en la vida que sacan o lo mejor o lo peor. Y el propósito de Jesús es que las situaciones en la vida saquen lo mejor de nosotros. Si sacan lo peor, lo único que estás haciendo es dejar que lo viejo en ti sea lo que hable. Pero el propósito de Dios es que a través de las situaciones, a través de las preguntas, a través de la vida, de nuestro caminar, de nuestra relación con Él, eso nuevo, ese nuevo hombre, cada día, ¿vale?,
se vaya revelando y se vaya descubriendo en nosotros, para que ya no seamos más los mismos, que al final es lo que dice la Biblia, que ya no seamos más los mismos, sino que cada día seamos más al parecido de Cristo. ¿Eso cómo se consigue? Eso se consigue a través de eso, a través de que eso que hay en nosotros, que es la imagen de Dios, que no sabíamos que existía, cada día pueda salir. Entonces, también es cierto que tendríamos que aprovechar y ver la perspectiva, las circunstancias, las preguntas, las dificultades, los problemas. Si los viéramos desde la perspectiva correcta, sería la manera más fácil de que Jesús nos pudiera presentar lo que realmente somos. Esta historia no sucede para que Jesús se sintiera validado. Esta historia es para que Simón descubriera el Pedro que tenía dentro. Claro. Y luego en la historia, si vemos los evangelios, Pedro va a seguir peleando con Simón. ¿De acuerdo? Cuando Pedro niega a Jesús, cuando Simón niega a Jesús, ¿de acuerdo? Claro. Antes que el gallo cantara, no era Pedro, era Simón. El Pedro que lleva dentro se entristece por lo que había hecho, se da cuenta, el Simón traiciona a Jesús. ¿De acuerdo? Hasta que ese Simón va muriendo dentro suya. Claro. Y cuando llega el Pentecostés, Pedro se levanta. Sí. Y se convierte en los primeros 3.000. 3.000. Pedro negó a Jesús delante de 3 personas, pero después Dios lo restauró, revelando a Jesús a 3.000 personas. Exacto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es que Dios nos quiere dar a entender algo. Hay algo dentro nuestra que va a ser lo que manifieste a Dios. Exacto. Mientras no, vamos a estar peleando con el Simón que llevamos dentro. Pero Dios quiere manifestar a Pedro. Y toda esta historia que me fascina, Raquel, sucede porque Dios estaba persiguiendo al Pedro que Simón llevaba dentro. Sí. Y creo que muchos de los que me están escuchando en este momento, nos están escuchando, están bregando con lo mismo. Están pasando por situaciones que no entienden, por cosas que no comprenden. ¿Por qué he vivido esto? ¿Por qué el resultado de mi vida es esto? No entiendo nada de lo que me está pasando. Yo quiero que sepas algo. Dios quiere descubrir, Simón, el Pedro que tienes dentro. Ese es el propósito. Todo esto sucedió porque Dios quería presentarle a Pedro, a Simón. Así que vamos a orar un momento con esa mirada puesta en ese enfoque. De alguna manera diciéndole a la gente ahí, no sufras. No sufras por Simón, descubre el Pedro que tienes dentro. Exacto. Deja de sufrir por Simón, deja de llorar por Simón. Simón algún día desaparecerá. Deja que el Pedro que hay dentro tuya se manifieste, porque Dios tiene cosas increíbles. Exacto. Así que vamos a orar, Raquel. Señor, y te damos gracias por este día. Gracias porque en tu palabra está la revelación que necesitamos. Amén, Señor, para caminar en victoria, Señor, y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que podamos hoy, Señor, hacer morir en nosotros ese viejo hombre, que podamos hacer morir en nosotros las obras, Señor, de la carne, que una y otra vez, Señor, nos están recordando, Señor, quiénes nosotros no somos. Padre, y podamos hoy, Señor, a través de nuestra relación y de nuestra intimidad contigo, hacer resucitar, Señor, esa nueva criatura, Señor, creada a tu imagen y a tu semejanza, mostrar, Señor, quién realmente, Señor, somos en ti, Padre. Padre, y solamente, Señor, tenemos que mirar hacia adentro, Señor, y mirarte a ti y dejar que tú vayas revelando en nosotros, Señor, esa nueva mujer, ese nuevo hombre, Señor, que siempre estuvo ahí, pero las dificultades y las circunstancias lo ahogaron. Ayúdanos, Señor, que a través de ellas, precisamente, Señor, podamos hacer, Señor, renacer ese nuevo hombre. Te pido hoy, Señor, que nuestros complejos, nuestras inferioridades, nuestras debilidades, Señor, se vean muertas, Señor, en el hecho de saber que tú nos has creado, nos has diseñado, Señor, de manera perfecta. Señor, queremos descansar en el hecho de que somos tu imagen. Algo de ti, Señor, está en nosotros. Amén, así es. Queremos caminar en eso, Señor.
Señor, no queremos hacerle caso, Señor, al temor. Señor, queremos silenciar la voz de la intimidación. Señor, y queremos, Señor, levantar, Señor, tu identidad, tu imagen en nosotros. Resucita, Señor, si es que se ahogó, si es que se murió. Señor, el verdadero, Señor, el verdadero yo que cada uno somos. Señor, que está marcado por el cielo y por tu identidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Raquel. Sí. Quiero descubrir la Raquel que hay dentro tuya. Mejor que no lo hagas en este instante porque tengo hambre y podría salirte mal el asunto. Bueno. Entonces... Yo tengo, el resto de mí es increíble. El resto de ti es increíble, pues a ver cuándo lo descubro, amigo. ¿Me entiendes tú? Porque del viejo ya estoy harta, puestos a quejarnos. ¿Quieres que terminemos así el programa? No. Bueno, mandarles un saludo a Pero todos. seguramente que es increíble. Fíjate Seguro, que eres increíble. ¿Ves? Lo estoy arreglando. Bueno, les mandamos un beso, un abrazo, un saludo muy grande a todos. Y bueno, estamos de nuevo aquí la semana que viene. Hasta la próxima.